Bueno, vamos a hacer algunas preguntas sobre fractiles. Y bueno, vamos a ver primero. ¿Dónde estamos? A ver, cuartiles. Bueno, los cuartiles, recordemos que son 3 valores que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, lo que quiere decir que cada cuartil va a acumular un 25%. Preguntas que yo pudiese hacer con los cuartiles. Yo podría decirles, solicitarles, ¿verdad?, el 25% de menores o mayores. A ver, si nosotros tenemos el esquema, ¿dónde está nuestro esquema? Entonces, a ver, fíjense que el cuartil 1, ¿qué es lo que me va a dar? El cuartil 1 me va a dar un 25% de los datos, menores, si nosotros enfocamos este lado desde el valor mínimo hasta el cuartil 1. Ahora, si nosotros nos vamos al cuartil 2 y nos enfocamos desde el valor mínimo hasta el cuartil 2, tenemos un 50% acumulado. En otras palabras, cuando ustedes estén, si se les pide interpretar el cuartil 2, es exactamente la misma interpretación de la mediana. Exactamente la misma. Porque el cuartil 2 está al centro del conjunto de datos. Entonces, si nosotros estamos hablando de un cuartil 2, estamos hablando de un 50% de datos que tendríamos en este lado, ¿verdad? O de los datos menores, por supuesto, o otro 50% del lado de los mayores. Ahora, si nosotros hablamos del cuartil 3, el cuartil 3 estaría representando un 75% de este lado, de los datos menores, y estaría representando un 25% de este lado de los datos más altos. Entonces, cuando a ustedes se les pida interpretar cualquiera de los cuartiles, ustedes tienen que interpretar ambos, ¿no? Si es el cuartil 1, mencionan este 25 y este 75. Si es el cuartil 2, tienen que mencionar tanto este 50% de la izquierda como el 50% de la derecha. Y por último, el 75, este cuartil 3, que estaría representando el 75 y el 50. Ahora, otra cosa, fíjense que también los cuartiles podemos nosotros encontrar o puede darnos la información del 50% de datos centrales, ¿no? Nosotros tenemos, entonces, si nosotros necesitamos un 50% central, tendríamos que estar encontrando el cuartil 1 y el cuartil 3. Fíjense que aquí estaría el 50% central. Del cuartil 1 al cuartil 2 tenemos un 25% y del 2 al 3 otro 25%, representando el 50% central. Entonces, nosotros podríamos trabajar y responder ese tipo de preguntas con los cuartiles. Ahora, los deciles. Los deciles, no, los cuartiles aquí ya los han visto los... Los deciles, fíjense que los deciles son 9 valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Lo que quiere decir, ¿no?, que los deciles, yo podría pedirles que ustedes interpreten cualquiera de ellos. Si les pido interpretar el decil 1, este decil 1 nos va a expresar un 10% de los menores datos y un 90% de los datos más altos, ¿no? El decil 2, un 20% de los datos más bajos y un 80% de los datos más altos, y así sucesivamente. Ahora, el asunto de los deciles es que me puede dar mayor cantidad de datos centrales, ¿no? Entonces, si yo pido
un 20% central, yo tendría que utilizar el decil 4 y el 6. ¿Y por qué tendría que utilizar eso? Nos lo va a explicar Rolando Rebollo. Rebollo, Rolando. Rolando, Rebollo. Perdón, ingeniera. ¿Qué le dije que haga, Rebollo? Responda a la orden que le he dado. Perdón, ingeniera, estaba haciendo otra cosa, no la escuché, pero... Lo retiro de la sala, Rebollo. Yo aquí ya no voy a permitir a gente que esté haciendo otras cosas. Ya, yo ya me cansé, joven. Ya me cansé de ver a gente que está en cualquier cosa menos atendiendo. Así que yo directamente los voy a ver y los voy a retirar. Ya no puede ser que a estas alturas estemos haciendo cualquier cosa menos atendiendo. Marca Vidal. Tenemos que estar en clase, Marca. Estaba haciendo, ingeniera. A ver, decíamos los deciles. Los deciles nos pueden dar, bueno, para empezar, si nosotros queremos ver datos centrales, ¿no? Si nosotros queremos ver datos centrales, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al centro del conjunto de datos, que es el decil 5, en el caso de los deciles, el cuartil 2 en el caso de los cuartiles y el percentil 50 en el caso de los percentiles. Entonces, vamos a dividir entre 2 lo que se me está pidiendo, ese porcentaje que se me está solicitando. Y tengo que retroceder la mitad, ese 50%, y tengo que avanzar la mitad, el otro 50%. Entonces, si yo les pido el 20% central, entonces, y decimos, tenemos que dividir entre 2 ese porcentaje solicitado, ¿no? Entonces, 20 dividido 2, 10, evidentemente. Así que me voy al centro, que es el decil 5, y retrocedo 10 y avanzo 10. Quiere decir que para un 20% central, yo necesito determinar el decil 4 y el decil 6. Si yo pido un 40% central, entonces nosotros estamos hablando de que ese 40 dividimos entre 2, 20, retrocedo 20, siempre desde el centro, retrocedo 20 y avanzo 20. Entonces, por eso es que para el 40% central, como bien indica aquí, yo necesito determinar el valor del decil 3 y el valor del decil 7. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo necesito el 60% central, entonces necesitaré determinar el decil 2 y el decil 8. Y por último, el 80% central, necesitaré determinar el decil 1 y el decil 9. Enseguida vamos a ver cómo es que determinamos los deciles. Lo que estamos viendo aquí son qué deciles tendríamos que determinar según la pregunta que se realice. Ahora, vamos a hacer varias preguntas para responder necesariamente con deciles. Si yo les pido a ustedes el 40% de los valores más altos, jóvenes, importante eso, ¿no? ¿Qué deciles, qué decil necesito encontrar? ¿El 6? Decil 6, exacto. Si nosotros estamos hablando de valores más altos, entonces necesitamos encontrar un 40% que esté más cercano al lado derecho, ¿verdad? Entonces, no existe decil 100, por si acaso, ni decil 10, pero sí existe el 100% de los datos. Yo a partir de ahí retrocedo el porcentaje solicitado en el caso de que me pidan porcentaje más alto, ¿no? Tenemos 10%, 20, 30, 40. Y ahí está. Pero si es el 40% de los datos más bajos, ¿cuál sería el decil que tendríamos que encontrar? ¿20? El decil 2.
40% de los datos más bajos, El de los 4. valores más bajos, decil 4. Cada decil acumula un 10%, joven. El decil 2 lo que me va a dar es un 20% de los datos más bajos y un 80% de los datos más altos, ¿no? Entonces, evidentemente es el 4. Ahora, ¿cómo es que nosotros calculamos los deciles? ¿No? Nosotros, para calcular deciles, algo muy similar a lo que ustedes vieron en el video en cuartiles. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí, bueno, evidentemente la notación, pues, ¿no? Los cuartiles se denota por Q sub I, y los deciles se denota por D sub I. Y luego esta división, I por N dividido entre 4 eran los cuartiles, porque dividí entre 4, recuerden, y los deciles que dividen entre 10, entonces es precisamente 10 el valor que hay aquí en el cociente, ¿no? Entonces la forma de encontrar es lo mismo. Recuerden que tomamos I por N dividido 4 en los cuartiles para poder encontrar el cuartil. Nosotros aquí tomamos I por N dividido 10. Eso ustedes lo apartan para poder determinarlo. ¿Qué era I? I es el número de medidas que se está buscando. Dentro de los deciles nosotros tenemos 9 opciones. Entonces, por eso es que era importante reconocer qué deciles son los que necesitamos encontrar, porque eso es lo que nosotros venimos y reemplazamos aquí. Si yo les pido, qué sé yo, 70% de los datos más altos, ya, entonces yo necesito encontrar decil 3. Entonces ustedes van a sacar este I por N dividido 10 aparte, el I, o la I mejor dicho, es el decil buscado. En este caso sería el 3, en el ejemplo del 70% de los datos más altos. N sabemos que es la muestra y 10, bueno, es el valor constante que utilizamos al estar calculando decil. Entonces, 3 por, si nosotros tomamos el ejemplo que tenemos acá, que necesitamos una tabla, evidentemente, para poder calcular. Entonces, si nosotros utilizamos esta tabla, tenemos nosotros 50 datos, ustedes tendrían que estar dividiendo 3 por la muestra, que es 50, dividido entre 10, ¿no? Y eso les daría el valor de FA, bueno, el valor en donde que nosotros vamos a buscar en la columna de FA. A ver, precisamente para el ejemplo que da esta imagen, lo que ustedes tienen en la pantalla, nos va a dar también el valor que necesitamos para responder el ejemplo. Porque fíjense que el ejemplo me solicita el 40% central. Para el 40% central ya dijimos que necesitamos el decil 3 y el decil 7. Entonces, si necesitamos el decil 3 y 7, por un lado, 3 por 50 dividido 10. Entonces, eso que nos va a dar, nos da 15. Entonces, nos vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que, y vemos dónde está contenido ese 15. Vemos que la primer clase, entonces llega hasta 19. Lo que quiere decir que este 15 está contenido en esta primer clase, ¿no? Entonces, todo lo que reemplacemos en la fórmula va a ser en base a esa clase. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de reemplazar en nuestra fórmula, LI, ¿qué era? Era el límite inferior. Límite inferior de la clase en la cual estamos trabajando. O sea, si es esta la clase, entonces nuestro límite inferior será 0.03. El I por N dividido 10, que evidentemente es 15, lo primero que nosotros hacemos para poder determinar qué clase en la que vamos a trabajar, es lo que reemplazaría este I por N dividido 10. FA y menos 1. Recuerden que eso era irnos a la frecuencia absoluta acumulada en la cual estamos trabajando y retrocedemos una clase y copiamos el dato. Cuando no había, dijimos qué valor teníamos que usar, el 0. Entonces, aquí nosotros tendríamos que colocar, ¿no? 15, que sería este I por N dividido 10, menos el 0. Porque no existe una clase anterior. Frecuencia absoluta, ¿de qué clase? De la clase en la cual se encuentra el decil 3. Entonces la frecuencia absoluta en este ejemplo es 19. Y la amplitud de clase, tomamos cualquier límite inferior y restándole el anterior, entonces nosotros encontramos
que es 0.5 la amplitud de clase. Haciendo los cálculos respectivos, introduciendo todo eso a la calculadora, nos sale 0.42 horas. Sería el decil 3. Decil 3. Evidentemente eso después hay que transformar a minutos para que sea más entendible la interpretación. Si no se entiende, no podemos decir 0.42 horas. Eso no lo va a entender gente fácilmente, ¿no? Ni siquiera nosotros, así responder a ciencia cierta exactamente sin hacer la transformación respectiva, cuántos minutos es eso, no lo entendemos. Entonces hay que hacer la respectiva transformación para la interpretación. Pero bueno, entonces estábamos buscando el 40% central, habíamos determinado el decil 3. Decil 7. El decil 7, para poder encontrar ahí ese Ingeniera, dígame. disculpe, si digamos nos toca 1,2 horas, ¿redondeamos a 1 hora o transformamos? Porque hasta ahora No. En redondeado. cuestiones de tiempo ustedes tendrían que transformar. Tendrían que decir 1 hora y tantos minutos. Ah, ya, gracias. A menos que sea muy chiquitito, ya, ¿no? Porque 1.2 ya es considerable. Pero si fuese 1.002, por decirle, y ahí lo deja, pues, ¿no? En horas. Bueno, es que ese punto 2 no es 2 segundos, ¿no? O sea, si usted lo transforma, no son 2 segundos, pero lo puede dejar ya en 25 minutos. ¿Ya? Lo podría dejar ahí en 25 minutos, porque ya segundos. Fíjense que, ¿qué son estos datos? Son datos que corresponden a tiempos de vida en horas de unos insectos, en el intervalo donde se encuentra el 40% central de la distribución. Bueno, entonces tenemos el primer intervalo, ¿verdad? El primer valor del intervalo, que sería 0.42, que lo que ustedes dicen, 25 minutos. Ahora, seguimos entonces, jóvenes. Necesitamos el decil 7 para poder cerrar y conocer el valor del intervalo, el otro extremo del valor del intervalo. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? El I por N dividido 10, pero ya es 7 por 50 dividido 10. Eso nos da 35. Con ese valor siempre nos vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que, y buscamos dónde está contenido ese 35. Recuerden que para poder trabajar en la segunda clase, el resultado de esta división tendría que dar en este caso máximo hasta 28. Para trabajar en la tercera tendría que darnos máximo 37. ¿Qué quiere decir? Que en esta tercera clase está contenido el 35, que es el resultado de esas operaciones aritméticas que hemos realizado. En la tercera clase, entonces, es que nosotros tenemos que trabajar porque ahí está contenido el decil 7. Queda claro, ¿no? El asunto de encontrar en qué clase se trabaja, jóvenes. Bueno, todo en base a esa clase. Límite inferior de la clase cual hemos determinado, el I por N dividido 10, que sabemos que ya es 35, el F frecuencia absoluta sería 9, y la amplitud de clase que no cambia sería 0.5. Y aquí sí me da 1.41 horas. Entonces yo necesariamente ese 0.41, ¿no? Porque 1.41 horas, ¿qué quiere decir? Que tengo 1 hora y 0.41 de horas que necesito llevarlo a minutos. Que es bastante similar al anterior, ¿no? A este 42. ¿Cuánto le sale? Debe ser muy cercano entonces a los 25 minutos que les ha salido en este, pero es 1 hora y 25 minutos, alrededor de eso sería, ¿no? Transformen, jóvenes, y me dicen, ¿cuántos minutos sería eso? 85. 85, bueno, ustedes no tendrían que transformar todo, pues, ¿no, jóvenes? Sino solamente el 0.41. Pero bueno, 85 es 1 hora y 25 minutos. Pero yo le decía, si es 1.41, yo ya sé que ese 1 es 1 hora.
Entonces, ¿qué tendría que transformar? El resto, solo los decimales, ¿no? 0.41. Pero bueno, me es indistinto cómo lo hagan. Al final, ¿yo qué necesito saber? El resultado total. Si transforman el 1.41, igual van a llegar a la 1 hora y 25 minutos. Entonces, nosotros tendríamos que estar respondiendo que el 40% central, ¿no?, de tiempos de vida de estos insectos se encuentra entre 25 minutos y 1 hora 25 minutos, que son los intervalos que nosotros hemos determinado. Fíjense que cómo nos damos cuenta que tenemos que llevar de horas a minutos, es simple lógica, pues, ¿no, jóvenes? Esto tiene que entenderse que nosotros, que no podemos dar pues una interpretación que sea difícil de entender. 0.42 o 1.41. Ingeniera, Así ya atienda y dejemos ese celular. ¿Qué pasó? Dígame. y si tenemos 2.3 años, ingeniera, ¿redondeamos o llevamos a meses lo que falta? Siempre, es la misma lógica, la misma lógica. Usted tiene que redondear ese 2.3, entonces usted ese 0.3 redondea a meses. Entonces 2 años y tantos meses, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya dije, gracias. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con las variables cuantitativas discretas? Esto es mucho más fácil cuando se trata de, cuando son discretas, mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué mucho más sencillo? Porque en realidad nosotros tomamos qué decil es el que necesitamos para algún cálculo. Si necesitamos determinar el decil 3, únicamente es I por N dividido 10. Nos sale 30. Con este ejemplo que tenemos acá, que se ha preguntado la cantidad de hijos, tenemos las frecuencias absolutas, tenemos las frecuencias absolutas acumuladas menor que. Entonces, si nos ha salido 30, evidentemente en esta tercera clase tendríamos que encontrar el decil 3, ¿no? Pero cuando son variables cuantitativas discretas, ya no usamos nuestra tablita, la tabla, la fórmula, mejor dicho, que habíamos utilizado anteriormente, sino que directamente nos fijamos en qué clase, en qué fila está contenido este valor, y ese va a ser nuestro decil. ¿Qué queremos decir? Nos dio 30, nos fijamos aquí en cuál está en nuestra tercera clase, y directamente, ¿cuál es la opción de respuesta que se encuentra ese valor? Ese es nuestro decil. ¿Se entiende, no? Si nosotros necesitamos determinar el decil 8, I por N dividido 10, entonces 8 por 100 dividido 10, 80, vemos, está aquí, fíjense, contenido en la quinta clase. Entonces quiere decir que nuestro decil 8 es 4. ¿Queda entendido? ¿Hay alguna duda, jóvenes? En este caso, el decil 4 y decil 5 serían lo mismo, ¿no? 3 hijos. Claro, exacto. Exacto. Evidentemente son 9 deciles, jóvenes, ¿no? Son 9 que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Así que evidentemente, y ojo, que no es por la cantidad de filas, ¿no? No es que aquí en la primera fila va a estar el decil 1 y aquí el 2, absolutamente no. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la cantidad de datos que yo tenga en la frecuencia absoluta. Y eso se notó en el ejercicio anterior, se ve mucho más notorio aquí, donde fíjense que nosotros en la primera fila tenemos 19 datos acumulados. Bastante en relación al resto, ¿no? Entonces, aquí nosotros habíamos calculado decil 3 y está en la primer fila. Y vale decir que el decil 2 y el decil 1 también están en la primera fila. Entonces, habría que ver, fíjense, el decil 7 está aquí en la tercera. Entonces, quiere decir que aquí hasta qué decil tendremos acumulado, no sé, ¿no? Decil 4, 5 también, tal vez. Eso habría que hacer el cálculo. Pero es notoria la gran cantidad de datos que existen en la columna de frecuencia absoluta. Entonces, de eso depende, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta para... aquí está mejor, ¿cuál es la palabra? Distribuido. Mejor, pero también evidentemente tenemos una clase más concentrada, ¿no? Que es la 26. La que tiene 26 acá, ¿no?
pero no están tan alejados los datos como estaba en el ejercicio anterior. ¿Hay alguna duda en cuanto a los deciles? Si algún resultado no lo podemos encontrar entre algún valor de la fracción acumulada, eso significa que está mal nuestra tabla, ¿verdad? Algo hemos hecho mal. Si algún resultado no lo puede encontrar, o sea, no entiendo, cuando usted multiplica ahí por n dividido 100, ¿a eso se refiere? Sí, No por sé. ejemplo, me sale 102, digamos, y no tengo un rango ahí, No, significa que algo me equivoqué en la tabla. Exacto, exacto, eso no puede pasar. Si usted ha trabajado correctamente, eso no puede pasar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes, en cuanto a deciles? Bueno, nos vamos a percentiles entonces. Los percentiles ya son 99 valores que van a dividir al conjunto de datos en 100 partes iguales. Así que en realidad, jóvenes, yo con percentiles puedo responder cualquier pregunta. O sea, preguntas que yo necesitaba cuartiles para responder, lo puedo responder con percentiles. Preguntas que yo necesitaba deciles para responder, lo puedo responder también con percentiles. Ya, fíjense ustedes, si volvemos un ratito a los deciles, para ver este esquema. Nos estamos quedando sin tiempo, se termina, entramos de nuevo, jóvenes. Bueno, si nosotros vamos a este esquema, jóvenes, entonces este decil 1 es exactamente el mismo valor que el percentil 10. Exactamente el mismo. El percentil 10 que hace, acumula el 10% del conjunto de datos. Lo mismo que el decil 1. Este decil 2 que representa es equivalente al percentil 20. Este decil 3 al percentil 30, al 40, al 50 y así sucesivamente. Quiere decir que aquí en el centro es exactamente el mismo valor, fíjense jóvenes, este decil 5 que está en el centro, el decil 5, percentil 50, cuartil 2 y la mediana. Entonces, exactamente con decimales y todo les tiene que salir lo mismo. Así que si ustedes tienen por ahí una mediana y necesitan ese dato, no hay necesidad pues de volver a encontrarlo, ¿no? Porque ya lo tienen calculado. En el caso de que lo tuvieran calculado y necesitaran cualquiera de esas otras 4 medidas. Todas esas 4 medidas están en el centro. Y los cuartiles, el cuartil 1, ¿dónde están los cuartiles? El cuartil 1, representa o es equivalente al percentil 25. Este cuartil 2, ya lo dijimos, equivalente al percentil 50, y este cuartil 3 es equivalente al percentil 75. ¿Ya? Pero ahora, aparte, sacando las equivalencias, si nosotros nos vamos a preguntas que vamos a hacer, yo me voy a quedar aquí, porque aquí es más fácil poder imaginarse, digámoslo así, los percentiles. Sabemos que si yo pongo una P de percentil 10 acá, aquí yo tengo 9 valores, percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llego al percentil 10, ¿no? Luego 11, 12, 13, 14, en fin, hasta el 19, y llego al percentil 20, y así sucesivamente. Así que con los percentiles yo puedo encontrar pues una serie de distintas preguntas, o sea, de distintos datos que yo puedo calcular. En este ejemplo, lo que ha calculado en primer lugar es el 42% central. Cuando se hace una pregunta, sea central, sean de valores menores o valores mayores, ustedes lo primero que tienen que hacer es ver qué medida es la que tienen que encontrar, qué fractil, qué número. Entonces, si pedimos 42% central, ¿qué hace? Lo mismo que con los deciles, jóvenes. Dividen este porcentaje que se les está solicitando entre 2. Entonces, 42 dividido entre 2, 21. Y se van al centro. Percentil 50 menos 21 y percentil 50 más 21. Entonces, 50 menos 21, 29. Ese es el primer percentil que tendrían que encontrar para poder calcular el 42% central. Y 50 más 21, percentil 71. Ese sería el segundo. Y tendrían que calcular el percentil 29 y el percentil 71. Enseguida vamos a ver los cálculos. Ahorita nos vamos a concentrar en estar seguros de que ustedes entienden qué percentiles tendrían que determinar dependiendo de la pregunta. ¿Ok?
Si yo les pido, jóvenes, 27% de los valores más bajos, ¿qué percentil tendrían que buscar? El percentil 27. Percentil 27, exactamente. Siempre que se les pida el valor más bajo, el porcentaje que se pide es el número de percentil que tienen que buscar. Les pido 45% de valores más bajos, percentil 45. Les pido 81% de valores más bajos, percentil 81. Les pido, no sé, 8% de valores más bajos, percentil 8. Cuando sea de más bajos, jóvenes, directamente el porcentaje solicitado es el percentil buscado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es del otro lado? Si es de mayores. Si yo les digo 8%, pero ahora 8% de valores más altos, ¿qué tienen que hacer? Se van aquí al final de los percentiles, que no hay percentil 100, porque son 99, hay hasta percentil 99, pero sí hay 100% de los datos. Entonces se van al 100 y retroceden el porcentaje que se está pidiendo. Si yo pido 8% de valores más altos, entonces 100 menos 8, percentil 92 sería el que ustedes necesitan buscar. ¿Ya? Si yo pido 45% de los valores más altos, 100 menos 45, percentil 55 sería el que tienen que buscar. ¿No? Entonces, si yo pido, no sé, 23% de valores más altos, ¿qué percentil tendría que buscar? 77. 77, exactamente. Así mismo. Entonces estamos viendo, jóvenes, si buscamos valores más bajos, directamente, porcentaje que se ha pedido es el percentil que se tiene que buscar. Si buscamos de más alto, entonces 100 menos el porcentaje que se está solicitando. Y ahora centrales. Ya hemos dicho que dividimos entre 2 el porcentaje buscado y del 50 retrocedemos y avanzamos. Así que si yo pido 38% central, joven, ¿qué percentiles tendré que buscar? 19. ¿Percentil 19 es el que tengo que buscar? No. Percentil 31 y percentil 69. Exacto. O sea, 19 es lo que les da la división entre 2, jóvenes. Entonces, tienen que irse 50 menos 19, 50 menos 19, 31. Y 50 más 19, 69. Entonces, percentil 31 y percentil 69. ¿No? Entonces, en los exámenes, cuando yo les pida centrales, por ejemplo, ustedes deciden qué medida van a utilizar. Porque, por ejemplo, si yo pido 50% central, jóvenes, ¿qué necesito? Necesito el percentil 25 y el percentil 75, ¿verdad? Pero también puedo encontrar lo mismo utilizando el cuartil 1 y cuartil 3. Me va a salir lo mismo. ¿Cuál utilizo? ¿Cuartiles o percentiles? Ustedes deciden. Ustedes deciden. A ustedes se les hace la pregunta y ustedes ven si ocupan cuartiles o percentiles. Porque pasa lo mismo con los deciles. Si yo pido el 40% central, yo para el 40% central necesito el decil 3 y el decil 7, ¿no? Pero también puedo responder con el percentil 30 y el percentil 70. ¿Cuál utilizo? Ustedes definen el que ustedes prefieran utilizar, si prefieren deciles o percentiles. Ahora, los cálculos. El cálculo muy similar, jóvenes, a los deciles. ¿Qué es lo que cambia? La notación y la división. Notación, para los deciles era la D sub I, para percentiles es P sub I. Y la división, se dividía entre 10, ¿recuerdan? Aquí se divide entre 100, porque se divide entre la cantidad de datos que se encuentra, ¿no? Aquí se divide en 100 partes iguales, por eso dividimos entre 100. Las notaciones ya sabemos, jóvenes, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Ya lo hemos explicado en los anteriores. Es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Lo mismo que en los anteriores casos. Separamos ese I por N dividido 100, tenemos que sacar. El I es el número de percentil buscado. N la muestra y dividido 100. Ejemplos. Tenemos la misma tabla con la que hemos trabajado de los insectos. Aquí pide, fíjense, obtenga el intervalo donde se encuentra el 48% central de la distribución, 48 dividido 2, 24. Quiere decir que debemos de retroceder
¿no? Desde el percentil 50, menos 24, que tendríamos que buscar el percentil 26, y 50 más 24, el percentil 74. Entonces, esos serían los percentiles que tendríamos que buscar para responder esta pregunta. Quiere decir que el I por N dividido 100, este I va a ser 26 por un lado y va a ser 74 por el otro, porque tenemos que reemplazar en 2. Evidentemente, siempre que es central, tenemos que reemplazar 2 veces en fórmula, ¿no? Así que si nosotros tenemos nuestra tablita, percentil 26, 26 por 50 dividido 100, ¿no? Entonces, si les da 13, en la primera clase. Entonces, ahí está el percentil 26, jóvenes. Entonces, si de entrada nos da el 26, quiere decir que los 25 anteriores están en la primera clase también. Era de lo que hablábamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, está en la primera clase, así que todo lo que reemplacemos en nuestra fórmula en base a esa primera clase. Así que el límite inferior sería 0.03, y por n dividido 100 sería 13, en este caso. FAI menos 1, sabemos que es 0, porque no tenemos en la anterior clase. Frecuencia absoluta sería 19, frecuencia absoluta de la clase del percentil 26, y amplitud de clase que era 0.5, que ya habíamos calculado. Entonces 0.372 horas, que eso lo van a transformar entonces. Estábamos entonces diciendo que nos había salido 0.372, que nos había salido 0.372, entonces tienen que realizar la respectiva transformación para la interpretación. El percentil 74, y por n dividido 100, que sería 74 por la muestra, que es 50 dividido 100, 37. Entonces, el percentil 74 está en esta clase, ¿no? Ahí que llega hasta el 39. Todo en base a esa clase. Entonces tenemos 2.03, el límite inferior. Entonces, bueno, el 37, que bien podrían reemplazarlo aquí directamente, una clase anterior en la cual estamos trabajando, se copia el dato, 34, entonces FAI menos 1, 34, dividido entre frecuencia absoluta de la clase en la cual se está trabajando, que es 5 en este caso, y por 0.5, que sería entonces la amplitud de clase. 2.33 horas. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Ambos. ¿Cómo serían entonces nuestra interpretación? El 0.372, ¿cuántos minutos? Y el 2.33. ¿Cómo fue? El primero es 22 minutos y el segundo 2 horas y 20 minutos. Ok, entonces responden que el 48% central de la vida de los insectos es entre 22 minutos, me dijo Jafet. Sí, ¿no? Sí. 22 minutos y 2 horas y 20, ¿cuántos? Ahí bien cercanos estaban, ¿no? 22 minutos. 20 minutos. Ok. Entonces, eso siempre que no se entienda, transforman, jóvenes. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces se entiende. ¿Qué pasa con los percentiles y las discretas? Mucho más sencillo el cálculo cuando se trata de una variable cuantitativa discreta, similar a lo que hacíamos con los deciles.
Entonces, ¿qué hacemos? Separamos el I por N dividido 100, 34.2. Entonces, buscamos dónde está en frecuencia absoluta acumulada menor que ese 34.2, que evidentemente está en la tercera clase. Vale decir, entonces, que ese valor, o sea, el valor de las opciones de respuesta, va a ser el percentil que estamos buscando. En este caso, el 38. ¿No? Entonces, si nosotros hablamos del 38, va a ser el 2. Si queremos buscar el percentil 84, entonces multiplicamos y por n dividido 100, 75.6. ¿Qué habíamos dicho, jóvenes? Esto es cerrado. Esto es hasta 75 exactamente. Así que por eso es que trabajamos en la siguiente clase. Yo ya les había dicho cuando hablábamos de cuartiles que esto lleva hasta, o sea, esto es hasta 75.00, cerrado. 75.01 ya estamos hablando nosotros de la siguiente clase. Entonces, eso tengan en cuenta. Así que evidentemente que es 5 aquí nuestro percentil. 84. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué preguntas tenemos? No hay consultas. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Entonces, habíamos visto todo lo que era desviación en la anterior clase. Así que directamente nos vamos a lo que es kurtosis y coeficiente de asimetría. ¿Y dónde está eso? Mira, disculpe, tengo una duda del práctico. ¿Sí? Los ejercicios que tienen las tablas que no nos han enseñado hasta ahora, ¿los hacemos o los dejamos de un lado? ¿Qué tablas no le he enseñado? Histograma, todo eso. Eso no es tabla, eso es gráfico. Ya, gráfico. Ya, vamos a hacer mañana entonces gráficos. Coeficiente de asimetría y kurtosis. A ver, vamos a cerrar esto. A ver, ¿dónde está coeficiente de asimetría? ¿En qué página está esto? Aquí está, 67. Bien.
coeficiente de asimetría y kurtosis. Estas son medidas de forma, donde básicamente nosotros lo que estudiamos en esta unidad es qué tan concentrados se encuentran los datos, ¿no? Para poder determinar lo que es asimetría y kurtosis, tienen que ser datos simétricos. Y si no son simétricos, tienen que ser, ¿cuál es la palabra? Que pueden ser sesgadas hacia la izquierda o hacia la derecha, pero mínimamente. Entonces no podemos tener nosotros distribuciones bimodales o trimodales aquí, o sea, ese tipo de datos no podríamos estudiar nosotros lo que serían las medidas de forma, ¿no? Entonces por eso es que, como nos dice la teoría, como ven ustedes, estas curvas representan los puntos de datos de conjuntos que pueden ser simétricas o sesgadas, que pueden ser ligeramente asimétricas en otras palabras. Las curvas simétricas, simetría, jóvenes, ¿de dónde viene? De caras iguales, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso? Fíjense que estos son las tres posibles soluciones que nos puede dar el estudio de la simetría. Nos puede dar en una distribución simétrica cuando el coeficiente de asimetría nos da 0. En otras palabras, ¿no? Hay distintos métodos, distintas fórmulas para poder determinar el coeficiente de asimetría. Entonces, en el texto ustedes verán que hay 5 distintas fórmulas para poder determinar este coeficiente. Aquí vemos 2. Si a nosotros se les pide poder determinar el coeficiente de asimetría con los distintos métodos, el resultado no les va a dar lo mismo. Lo que les tiene que dar lo mismo es el signo. O sea, o los 5 métodos nos dan positivos, o los 5 métodos nos dan negativos, o los 5 métodos nos dan 0. ¿Ya? Porque cuando están buscando ustedes coeficiente de asimetría y kurtosis, ambas medidas, en lo que nos fijamos es en el signo del resultado. O sea, si el resultado es positivo, si es negativo o si es 0. No hay, o sea, evidentemente no hay otras posibles soluciones. Nos tienen que dar una de esas 3 soluciones. Y que son los que ustedes están viendo en la pantalla. Si nos da 0, se dice que una distribución es simétrica. Eso tendrían ustedes que estar colocando como interpretación en el caso en que reemplazando los valores nos dé un coeficiente de asimetría igual a 0. Si nos da un coeficiente de asimetría positivo, jóvenes, ¿no? Entonces, si nos da como resultado, entonces, reemplazando en fórmula, el resultado nos da un valor positivo, evidentemente si es positivo tiene que ser mayor a 0, entonces nosotros ¿qué ponemos como interpretación? Debemos colocar que se trata de una distribución con asimetría, con asimetría y sesgo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sesgo? Es esta cola. A esta colita se le llama sesgo, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando, jóvenes? Hacia la derecha. Por eso es que su interpretación tendría que decir que tiene asimetría positiva, porque les ha dado un resultado positivo, y sesgo a la derecha. Entonces, para que ustedes se lo memoricen, porque recuerden que las interpretaciones se tienen que memorizar, ¿no? Tienen que saberse de memoria. Entonces, vean hacia dónde apunta la colita, jóvenes, hacia ahí es que va el sesgo. Entonces, este apunta a la derecha. Entonces, por eso es que sale que, o sea, tiene sesgo a la derecha. Esta otra, ¿qué pasa si le sale negativo el resultado cuando ustedes están estudiando un coeficiente de asimetría? Si les sale negativo, jóvenes, entonces ustedes dicen que es un coeficiente con asimetría negativa y sesgo a la izquierda. ¿Queda entendido eso? ¿Sí? Fíjense que para encontrar tanto el coeficiente de asimetría como la kurtosis, jóvenes, no es más que reemplazar medidas que ya conocen. O sea, tienen que encontrar medidas que ya conocen, que son de la unidad 2 y la unidad 3, reemplazar y mirar si ha salido un resultado positivo o negativo o 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, coeficiente de asimetría, una de sus fórmulas, me dice que yo debo determinar la media aritmética. Entonces, media aritmética menos moda, dividido entre la desviación típica. La media aritmética es una medida que se encuentra en la segunda unidad, en medidas de tendencia central, al igual que la moda,
Y la desviación típica es una medida de la tercera unidad de medidas de dispersión. Para encontrar, esta es otra fórmula, que es lo mismo, se estudia aquí, el coeficiente de asimetría, pero esta otra fórmula me dice que yo debo de multiplicar el 3, que es un valor constante dentro de la fórmula. 3 tendría que multiplicarlo por la diferencia de media aritmética menos mediana, dividido entre la desviación típica. Son dos métodos diferentes, por ejemplo, que no les van a dar el mismo resultado, pero sí el mismo signo. O me salen evidentemente los dos métodos positivos, o los dos métodos negativos, o los dos métodos cero. Pero no el mismo resultado, porque en esta unidad no se coloca, jóvenes, el resultado. Se mira el signo y se coloca la interpretación. Por eso es que yo les decía, ¿qué pasa si me sale un resultado positivo? Fíjense, la interpretación, ¿cuál era? Coeficiente con asimetría positiva y sesgo a la derecha. ¿Dónde digo me ha salido 0.86? No, en ninguna parte. O sea, el resultado en sí no lo digo. ¿Qué digo? Que se trata de un conjunto de datos con asimetría positiva y sesgo a la derecha. Esa sería su interpretación. Si le sale 0, su interpretación, ¿qué sería? Distribución simétrica. Porque exactamente, si ustedes ponen una línea al medio del dibujo y doblan la hojita, entonces las caras van a ser exactamente igual, ¿no? De su gráfico. Si le sale esto un valor negativo, jóvenes, entonces, ¿qué colocan como interpretación? Distribución con asimetría negativa y sesgo a la izquierda. Así que, de nuevo, el resultado en sí no la colocan en la interpretación, no va a estar. No se coloca ni en el coeficiente de asimetría ni en la kurtosis. En ambas medidas nos fijamos en el signo, si nos da un signo positivo, un signo negativo o un cero. ¿Ok? En el texto les decía, hay 5 métodos diferentes para poder encontrar el coeficiente de asimetría. Entonces, cualquier método que se use, ¿no? Les va a dar el mismo signo, les tiene que dar el mismo signo si están trabajando bien. Entonces, aquí si se trabajase, o sea, con más de un método, hay que tener cuidado con los decimales, porque puede ser que en los decimales, ahí cuando está muy cerquita al 0, por decir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de decimales que se trabaja, porque ahí es que puede haber variación entre un resultado positivo y uno negativo, porque ha habido estas cuestiones, pero es por el uso de decimales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero es en casos extraordinarios, no es que en todos los ejercicios, en uno por uso de decimales le va a salir positivo y otro negativo. Eso es cuando sale un resultado muy cercano al 0. Porque en realidad los coeficientes de asimetría son valores bajos que les da en general, al igual que la kurtosis. Les suele salir 0. Algo. 0. qué sé yo, 387, 0.599, o sea, ese tipo de valores da cuando nosotros calculamos estas medidas. Bueno, eso en cuanto al coeficiente de asimetría, son las 3 posibles soluciones que me puede dar. Ahora, ¿qué pasa con la kurtosis? La kurtosis, lo que estudiamos con la kurtosis es el nivel de agudeza que tiene nuestro gráfico. Algo que me estaba pasando, antes que me pase nomás. Cuando en los gráficos, jóvenes, por ejemplo, se les pide gráficos para variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas, los gráficos que aconseja que se realicen en la bibliografía, son los histogramas, son los polígonos de frecuencia y son las ojivas menores y mayores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un polígono de frecuencia se hace en el eje horizontal, se colocan las marcas de clase de la tabla. Y en el eje vertical se colocan las frecuencias. ¿Cuál de las frecuencias se escoge entre frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual? Entonces, marcas de clase siempre va a ser en el eje horizontal y en el eje vertical, en el caso de que yo trabaje con frecuencias absolutas, el polígono de frecuencias se llama polígono de frecuencias absoluto. Si yo decido trabajar con las frecuencias relativas, se llama polígono de frecuencias relativo. Si yo decido trabajar con las porcentuales, se llama polígono de frecuencias porcentuales. ¿Está bien? Entonces, ese polígono de frecuencias no es más que encontrar los puntos de intersección
entre las marcas de clase y las frecuencias con las que definamos que vamos a trabajar, o sea, el que se nos esté solicitando. Vamos a encontrar los puntos y estos gráficos que son, se llaman polígonos de frecuencias suavizados, en donde si nosotros tenemos un polígono de frecuencia, solo pasamos a grosso modo y rápidamente una línea por encima del gráfico. Si yo busco un polígono de frecuencias, si yo busco un polígono de frecuencias, cualquiera, fíjense, estos son polígonos de frecuencia, ¿no? Entonces, yo voy a tomar uno, lo voy a copiar y lo voy a llevar a Word para que se vea más grande. Entonces, fíjense, cuando yo les decía, ¿no? Si yo tengo un conjunto de datos de esta naturaleza, jóvenes, yo no podría estudiarle el coeficiente de asimetría y kurtosis. ¿Por qué? Porque a grosso modo, ¿cómo sería mi línea, mi polígono de frecuencia suavizado? O sea, solamente agarrar un lápiz, digamos, una vez, porque fíjense, estas serían las marcas de clase, estos valores 28, 30, 32, etc. Estos valores es cantidad, así que evidentemente serían las frecuencias absolutas. Se encuentran los puntos de intersección y con una regla, uno empezando aquí, empieza a unir esos puntos, ¿no? De los puntos de intersección entre marcas de clase y la frecuencia absoluta. Y eso es un polígono de frecuencia. Ahora, el polígono de frecuencia suavizada solamente es pasar un lápiz rápidamente y pasar por encima de los puntos. Si yo paso por encima de los puntos, fíjense, sube y baja y vuelve a subir. Y evidentemente que en nuestros coeficientes de asimetría no hay ninguno de esos casos. Tienen que ser conjuntos que tengan una sola punta, o en su defecto, fíjense, hay una mayor cantidad de datos en las primeras clases y una menor cantidad en las últimas. En este caso, hay una menor cantidad de datos en las últimas clases y una mayor cantidad de clases en las últimas. Mayor cantidad de datos, perdón, en las últimas. Y esta es que está perfectamente bien distribuida porque tiene la mayor cantidad de datos en la clase central o las clases centrales y exactamente igual distribución entre las primeras y últimas clases. Entonces, si nosotros volvemos al polígono de frecuencia, a cuáles yo sí podría sacarle, por ejemplo, este polígono de frecuencias, si lo llevamos ahí, si lo llevamos a Word, a este yo sí podría sacarle, ¿quiere copiar? A este yo sí podría sacarle el polígono de frecuencia. Bueno, igual lo ven. Este polígono de frecuencias yo sí podría sacarle el coeficiente de asimetría y kurtosis, porque si paso la línea grosso modo, fíjense que este se parece mucho a una distribución simétrica. Obviamente que para que sea simétrica tienen que ser exactamente bien distribuidas. 3.45, 4.45, pareciera que estuviera, que fuera ligeramente asimétrica. Entonces, si paso el lápiz rápidamente, ¿a cuál se parece más? Se parece más de nuestro gráfico a este, ¿no? Pero puede ser que haya una pequeña inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso habría ya que hacer los cálculos para saber. ¿A qué otro dato yo podría sacarle? A este también, lo propio, ¿no? Que están la mayor cantidad de datos al centro y hay una baja en las primeras y últimas. Entonces, si yo paso a grosso modo, entonces, ¿no? Me va a salir que la mayor cantidad evidentemente está al centro, aunque no es simétrica, porque no están exactamente, o sea, no tienen la misma distribución en las primeras y últimas clases. Pero, por ejemplo, este polígono yo no podría estudiar el coeficiente de asimetría. ¿Por qué? Porque fíjense que si paso la línea, entonces esto sube, baja, y evidentemente a este tipo de conjunto de datos no podría calcularle entonces el coeficiente de asimetría. ¿Se entiende entonces esa situación, jóvenes? Muchachos, ¿se entiende, verdad? ¿Qué tipo de distribuciones son los que podemos? Bueno. En fin, entonces estos son los tres posibles, a eso se refiere, o sea, estos son polígonos de frecuencia suavizadas, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos kurtosis, también son polígonos de frecuencia suavizados. Entonces, fíjense, y hay tres posibles soluciones.
Fíjense que en la kurtosis, las tres opciones que yo tengo son la mayor cantidad de datos se encuentran en el centro, en las tres opciones. Cuando apenas se levanta, se trata de una distribución platicúrtica o normal. Cuando es una distribución normal o mesocúrtica, esta es equivalente a una distribución simétrica. Un minuto, jóvenes. Bueno, entonces, y esta última, ¿no? En donde hay una exagerada cantidad de datos en el centro y muy baja en los extremos, en las primeras y últimas clases, se le llama leptocúrtica o apuntada. Y estas serían las interpretaciones, jóvenes, ¿ya? Dependiendo de las fórmulas que se utilice, en el caso de que me salga un valor negativo, es platicúrtica o achatada. Si le sale 0, es normal o mesocúrtica, y si le sale un valor positivo, evidentemente mayor a 0 tiene que ser positivo, leptocúrtica o apuntada. ¿No? En caso de que le salga positivo, 0 o negativo. Esto depende de la fórmula a utilizar. Les voy a indicar qué fórmula para que utilicen esto, porque dependiendo de la fórmula se puede eso cruzar, como lo habrán visto en el texto. Entonces hay que tener cuidado con la fórmula que se está trabajando, ¿ya? Bueno, fíjense que habíamos dado una, por ejemplo aquí, este conjunto de datos. Fíjense que tenemos aquí una gran cantidad de datos aquí. Tiene un valor alto, y aquí baja, ¿no? Evidentemente que esta subida es la que me impediría, en todo caso, poder trabajar y determinar la kurtosis. Pero había una en donde estaba bastante alto y tenía una sola punta, ¿no? Bueno, nosotros aquí en este polígono de frecuencias, evidentemente, fíjense, una sola punta, entonces yo ahí habría que ver el estudio para ver si se trata de una mesocúrtica o una leptocúrtica, porque evidentemente está alto, entonces no les va a salir platicúrtica, ¿no? Lo propio con esta, que también podríamos, este tipo de polígonos de frecuencia, podríamos calcularle tanto coeficiente de asimetría como kurtosis, ¿no? En donde habría que ver qué tipo de distribución se tiene. Bueno, sí, seguimos entonces con la kurtosis. Entonces, estas cuestiones de leptocúrtica o apuntada, normal o mesocúrtica, platicúrtica o achatada, son las interpretaciones, jóvenes. Entonces, en esto de kurtosis solamente se fijan ustedes el resultado y solamente van a colocar o platicúrtica o achatada, o normal o mesocúrtica, o leptocúrtica o apuntada. Lo mismo que en el coeficiente de asimetría no se coloca el resultado, no es necesario. Se fijan ustedes y colocan qué tipo de distribución. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder encontrar? Esta es una de las fórmulas, porque hay distintos métodos para poder encontrar, jóvenes, la kurtosis. La kurtosis, fíjense, esto es igual al rango semi-intercuartil, a eso se refiere con RSI. Ya, enseguida, bueno, el rango semi-intercuartil de ya se calcula, es cuartil 3 menos cuartil 1 dividido entre 2. O sea que y bueno, esto hay que dividirlo entre percentil 90 menos percentil 10. Vale decir que yo necesito, para encontrar la kurtosis, necesito determinar el cuartil 3, el cuartil 1, el percentil 90 y el percentil 10. Porque de nuevo, para poder encontrar el rango semi-intercuartil, yo necesito trabajar con, o sea, la fórmula del rango semi-intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1 dividido entre 2. Ahora, hay fórmulas que se le resta un 0.293. Eso, bueno, va a depender de la fórmula que yo quiera utilizar. Ustedes pueden utilizar esta directamente, porque si, bueno, ya, ¿para qué más comentarios? Pueden ustedes utilizar estas fórmulas, ¿no?
Ejercicios ya vamos a ver mañana. Ahora la idea es, bueno, y en realidad ejercicio de esta parte, jóvenes, no creo que haya necesidad. ¿Y por qué? Porque fíjense que para encontrar el coeficiente de asimetría, ¿qué necesito? Media aritmética, moda, desviación típica. Y ustedes saben perfectamente encontrar media aritmética, moda y desviación típica, ¿verdad? Entonces necesitan encontrar eso de un conjunto de datos, reemplazar y ver si sale positivo, negativo o cero. Entonces ya voy a preparar este ejercicio en donde ya se tenga calculado eso para no perder el tiempo calculando de nuevo una media aritmética, una moda, una desviación típica. Y acá nosotros necesitamos para encontrar la kurtosis el cuartil 3, el cuartil 1, el percentil 90 y el percentil 10. Que son medidas que ya hemos visto también, solo es reemplazar y ver lo propio, si sale positivo, negativo o cero. A ver, preguntas hasta aquí, jóvenes. Disculpe, ingeniera, usted dice que hay que ocupar esa fórmula, pero aquí en el texto hay otra, no sale en el texto esa fórmula que nos mostró, pero sí sale la que se le resta menos 0,263. ¿Usted podría pasarlo? Pueden ustedes utilizar cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Fíjense que hay otra de kurtosis, si ustedes buscan, que se utiliza ¿qué? O sea, la medida que se utiliza en la muestra es más sencilla, pero a nosotros nos gusta complicarnos la vida, por eso utilizamos la de los fractiles, porque esa es la que se les va a pedir, ¿ya? Fíjese usted que o sea, lo distinto de que está en el texto es esa diferencia que yo le decía, de restarle a la fórmula 0.263. Y quienes han revisado otras bibliografías, jóvenes, en vez de decir mayor a 0, 0 o menor a 0, dice mayor a 0.263, igual a 0.263 o menor a 0.263. Y otras que le restan ese 0.263 para no utilizar esa referencia, porque al final y al cabo aprenderse y recordar ese 0.263, o sea, de repente se les complica, ¿no? Porque eso no puede estar en sus formularios. Ese es el gran problema, que no pueden estar ese tipo de datos. O sea, que sí puede estar la fórmula, ¿no? Bueno, mañana vamos a hacer ejercicios de asimetría y kurtosis, para que podamos, y en realidad no ejercicios, o sea, voy a buscar ejercicios que ya tengamos la media aritmética, la mediana, la desviación típica y la moda, para reemplazar y poner interpretación. Ya, eso es lo que a eso me refiero. ¿Está bien, Benjamín? Mañana entonces vemos eso. Sí, ingeniera. Como tenemos tiempo, no los estoy despidiendo. Vamos a ver algunos gráficos. Se termina la reunión y vuelven a ingresar, jóvenes. Esta tablita fue en la que habíamos hecho alguna práctica, ¿no? La de industria finos, ¿recuerdan? Esta es de las primeras que hicimos. A ver, los histogramas, jóvenes. Dentro de los histogramas, estos son, evidentemente, esta es una tabla de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas, ¿no? La de los 8 pasos, la más larga. Entonces, los gráficos que se pueden o que se aconsejan, porque gráficos hay pues cualquier cantidad, ¿no? Si entramos nomás a Excel, todo eso, o sea, hay una infinidad de gráficos que se puede utilizar, ¿no? Ahora, ¿cuáles se aconseja utilizar? Están los histogramas. Los histogramas pueden ser absolutos, histograma absoluto, histograma relativo o histograma porcentual.
¿Ya? Entonces, el histograma... El histograma absoluto, jóvenes, o los histogramas, se trabajan ¿con qué? Con los límites. Como nosotros no estamos trabajando con fronteras, no estamos utilizando fronteras, lo que vamos a utilizar son los límites. Así que ustedes se tienen que fijar cuáles son los límites para graficar, ¿no? Entonces, tenemos los límites, y aquí los límites de 2 a 4. Ustedes tienen que fijarse cuál es el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase. Eso evidentemente para dibujarlo en su eje horizontal. Los histogramas tienen que ser todos exactamente del mismo grosor, a menos que nuestros límites pues no sean iguales, ¿no? Ese va a ser el único caso. Pero en general son uniformes, jóvenes. Les decía yo que no lo son, pero en general lo son. Entonces, si son uniformes, si tienen el mismo ancho de clase, todos los límites, entonces evidentemente que haciendo escala, colocando los valores de los límites, no vamos a tener pues un límite más, un bloque más grueso, un bloque más delgado, ¿no? Van a ser todos exactamente del mismo grosor. Para un histograma absoluto colocamos los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, y vamos viendo, ¿no? De 2 a 4, ¿cuánto es la frecuencia absoluta? 5. Entonces, evidentemente, ustedes tienen que ver cuál es la frecuencia absoluta más alta para recién darle las escalas, ¿no? Tienen que ser iguales. Esto es como graficar en, qué sé yo, en cálculo. En colegio les enseñan a graficar, pues, ¿no? Cierto, desde primaria nos enseñan a graficar. Y sabemos que los valores tienen que ser, cuando colocamos las escalas, tienen que tener sentido, tienen que ser uniformes. Ustedes definen las escalas. Ustedes definen, jóvenes, si van de 2 en 2, si van de 4 en 4, si van de 6 en 6, de 10 en 10, de 1000 en 1000. Evidentemente, ¿de qué va a depender? Va a depender de los valores que nosotros tengamos en las frecuencias absolutas. Porque pueden ser que tengamos tablas como en este caso, que son valores pequeños, 5, 10, 4, fíjense que el valor más alto en este caso de la frecuencia absoluta es 10. Así que yo necesito que llegue mínimamente hasta 10. Poquito más lo han hecho llegar hasta 12. ¿No? Entonces yo tengo que fijarme ahí cuál es el más alto para no agarrar y darle pues de 5 en 5 y llegar hasta 50. Si yo necesito pues hasta un poquito más de 10 para que se vea bien mi gráfico. Entonces, ubico los valores de los límites y voy a subir el bloque hasta el valor de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, y se dibujan los bloques. Vamos a ver, para mañana les voy a preparar un ejercicio, entonces vamos a ir viendo, para las frecuencias, para las TDF continuas, son, tenemos 3 por 4, 12 gráficos que tiene la bibliografía. Son 3 histogramas, el absoluto, relativo y porcentual. Mañana vamos a graficar, pero los histogramas trabajan con límites y frecuencias. Tenemos los polígonos de frecuencias, lo mismo, absoluto, relativo, porcentual, que trabaja con marcas de clase y frecuencias. ¿Cuál es frecuencia? La misma. Frecuencia relativa o absoluta, o relativa o porcentual. Tenemos las ojivas menor que trabajan con marcas de clase en el eje horizontal, y en el vertical trabaja con frecuencias, pero las frecuencias menores que. Por eso se llama ojiva menor que, porque puede trabajar con frecuencia relativa absoluta menor que, relativa menor que o porcentual menor que. Y las ojivas mayores que son otras 3, absoluta, relativa, porcentual. Por eso ustedes verán una serie de gráficos en el práctico, que la ojiva mayor que trabaja lo mismo, marcas de clase en la horizontal, y en la vertical trabaja con la frecuencia, pero las mayores que. O sea, frecuencia absoluta mayor que, relativa mayor que, o porcentual mayor que. Entonces, así está la figura.
Mañana vamos a graficar y mañana terminamos entonces lo que es el avance para nuestro examen. Bueno, decíamos entonces, jóvenes, mañana ya estaríamos listos con el avance para nuestro examen del día viernes. Mañana con los gráficos y con los ejercicios de coeficiente de asimetría y kurtosis. Con eso ya estaríamos listos para nuestro examen, ¿no? Así que el miércoles ya empezamos a trabajar con regresión y correlación lineal, que ese tema es bien cortito. Y luego ya probabilidades. Preguntas, jóvenes. Regresión y correlación lineal es de la unidad, o sea, del primer parcial. No, hasta la unidad 4 ya habíamos dicho que va a ser nuestro primer parcial. Regresión y correlación va a entrar al segundo. Ya, Inge. Así que los prácticos a presentar son hasta el 4. Evidentemente que si no entra al examen, pues no se presenta el práctico, se presenta para el segundo examen, ¿no? ¿Qué hacemos sin polera? Está bien que estén en su casa y que están cómodos y no sé qué, pero pues jóvenes, vistámonos, ¿no? Un bañito al levantarse y se les va el calor, joven. Bueno, ¿no hay más preguntas, muchachos? Ingeniero, una pregunta. Dígame. La presentación del práctico es antes del examen, ¿no? La presentación del práctico, le cuento que es requisito para su examen. Así que yo les voy a pedir antes de entrar, porque si no lo entregan, como es presencial, ahí tenemos la facilidad de si no lo entregan, directamente no dan examen. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Ya tiene horario para examen del viernes? No. Yo voy a preguntar ahí a los administradores. La verdad que la experiencia ya me dice que yo asumo que va a ser a las 8, jóvenes, y asumo porque los muchachos llegan hasta donde sé, por lo menos era, pues, ¿no? O sea, ellos empezaban a trabajar a las 8. Voy a preguntar si sigue siendo así o ha cambiado la cosa. Ya está bien, ingeniera, gracias. Porque nuestro examen, este primer examen dura 90 minutos, y con lo que se acomodan y nos sentamos y pedimos prácticos y que siéntense y que sus cosas y bla, 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 o sea, 2 horas facilito se van. Entonces, tendríamos que, si empezábamos a las 8, ya yo le voy a avisar que ustedes tendrían que estar ahí 8 menos 10 con su material listo para entrar, sentarse y empezar rápidamente. Porque no, Ingeniera, si no, nos vemos a las 7:30. ¿Sí? si no nos presentamos al primer examen, aún nos podemos presentar al segundo, ¿verdad? Este mundo es libre todavía. Ahora, de que le dé porque no hay recuperatorio en verano, ni en semestre. La verdad que en todo de estos 2 años de que hemos estado en cuarentena, el ICU no ha lanzado la obligatoriedad del recuperatorio. Que eso se hacía por ICU, jóvenes. Por ICU se definía que teníamos que tomar recuperatorio. Pero desde que empezó hace 2 años ya, y en verano nunca, jamás en la historia se nos obliga.
Así que si no, su pregunta es, si no se presenta, sí, puede agarrar y claro, tiene 55 puntos. Son 45 del segundo y 10 puntos de todos los prácticos y tareas, ¿no? Entonces, probabilidades, sí, existen de que le dé para pasar. Ingeniera, Dígame. si por ejemplo estábamos haciendo alguna tabla o algo así y fallamos en colocar un número porque, no sé, pusimos mal el número en la calculadora, pero hicimos bien todo el procedimiento y tuvimos bien todo el razonamiento, ¿eso vale nota o ya por fallar ese número ya no vale? Es que son muchas ¿Que sumas y vale algo? multiplicaciones. Vale algo, joven. ¿No? Qué sé yo, por decirle, valía 20 puntos, allá pues le damos unos 5. Pero fíjese cómo está la cosa, porque ustedes no, pues, pero sí, no, estamos en ciencias exactas, ¿verdad? Y tecnología, así se llama nuestra facultad, ciencias exactas y tecnología. Así que fíjense ustedes lo importante de ser cuidadoso con los cálculos, ¿no? Aquí ustedes, bueno, son electromecánicos, pero saben la importancia de un mal cálculo. Podemos dar varios ejemplos, ¿verdad? De desgracias que han existido por malos cálculos. Así que yo les recomiendo, hay algunos estudiantes que lo hacen rapidito y lo vuelven a revisar todo. Yo les recomiendo que vayan con calma y que no se equivoquen, o sea, que lo hagan una sola vez, porque al apurarse y no sé qué, ahí es que se equivoca. ¿De qué yo les pueda dar un poco más de tiempo allá? Sí, pero lamentablemente nos vamos a pasar del horario, ¿no? Porque yo prefiero tomar exámenes los lunes y no los viernes, pero el gran problema es que el lunes es carnaval. Entonces, ¿y por qué los lunes y no los viernes? Porque los lunes pasamos 8:30, entonces el horario es más cómodo para que nosotros empecemos a nuestra hora y terminemos en nuestra hora. Ahora, viernes, yo no tengo problema, podemos empezar 7 de la mañana y buscamos un aula ¿cómo se llama? En el, no sé, el módulo de los laboratorios de física y química, no sé qué número es. Entonces, esas aulas no tienen llave, como las tienen el 225 y el 224. Y podemos empezar allá a las 7 de la mañana. O sea, yo no tengo problema, pero ahora, ¿ustedes tienen problemas en llegar y estar ahí a las 7 de la mañana? Les pregunto. Y empezamos 7 de la mañana. ¿Y no fuera posible darlo el día lunes? De nuevo, lunes es carnaval, jóvenes. Si ustedes creen que voy a interrumpir mi carnaval para ir a tomarles examen, aparte que la universidad está cerrada, ¿no? Entonces, si no, lo diéramos lunes. Y usted piensa, ¿y por qué no el otro lunes? Porque el otro lunes ya se acaba. El otro lunes, o sea, este lunes que es 28, jóvenes, es carnaval. El otro lunes que es 7, hay que meter notas al sistema. Entonces, no hay. ¿Y el día martes? No hay. ¿Y el día martes no lo podemos dar, ingeniera? Es martes de challa, compañero. ¿Martes o miércoles? Jóvenes, yo cambio de horario y ya van a salir con que, ¿sabe qué? Yo trabajo. Es que llegué tarde porque estaba trabajando y no me dio. O sea, uno cambia el horario y ya está expuesto a que ustedes salgan con que tenían X, Y, Z. Pero podemos dejarlo a votación, ingeniera, no, la mayoría, lo que la mayoría acuerda. Es que jóvenes no se puede mover el horario. O sea, para empezar, yo soy enemiga de que uno de ustedes se me acerque y me diga, ¿sabe qué? No puedo ir a su clase porque tengo que dar examen de esta materia. O sea, ¿por qué cambian el horario? O sea, siempre en las reuniones de profesores por favor, no cambien su horario porque después están complicando a los otros. Entonces, yo no puedo agarrar y decirle a uno de ustedes que me diga, ¿sabe qué? Yo trabajo en este horario, yo tengo clases en este horario, y decirle, ¿sabe qué? La mayoría quedó en este horario, así que usted tiene que pedir permiso en el trabajo o tiene que dejar la otra materia para venir. O sea, es una complicación, jóvenes. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero es una complicación. Y totalmente de acuerdo, quien me diga, ¿sabe qué? Yo en este horario no podía, sí. Pero ya que en mi horario me salgan con que no puedo porque tengo que trabajar y no sé qué, bueno, ¿para qué se inscribió? ¿No? Si se le está chocando en el horario. Pero jóvenes, esa es la complicación de cambiar de horario.
Aunque ustedes ahorita en la reunión me digan nadie tiene problemas, pero después en el WhatsApp no falta ahí el tigre sordo, ¿no? Vayan y averigüen de qué consiste la historia del tigre sordo. Entonces, que básicamente consiste en alguien que arruina el momento. Entonces, y que sale con, ¿y por qué en ese horario si no pasamos? Empiezan ahí la discusión. Así que, lamentablemente, jóvenes. Ingeniera, por favor, El considere. horario está bien, Inge. El día nomás cámbialo. El horario está bien, nadie dice nada de eso. Claro, ingeniera, yo pensé que el martes pasábamos en la mañana igual. Va, pero si estamos en verano, ¿verdad? ¿No? Yo pensando Claro. ya. Pero miércoles, jóvenes, viernes es nuestro siguiente examen. ¿Van a dar examen miércoles y viernes? Se da, ingeniera, no hay problema. Todo Que carnaval. lo vamos a dar todo en el primer examen, ingeniera. ¿Ah, sí? O sea, damos miércoles y damos viernes. Un De una examen vez. miércoles sabe, y ingeniera. 48 horas después damos el otro. Yo no Sí, tengo ingeniera. problema. Mira, El Alex, segundo te- parcial es solo unidad 5, no ingeniera. ¿Qué tal A el ver, sábado, jóvenes, ingeniera? Es parte vamos a del admitir a horario. este otro para que entre a la discusión. A ver, jóvenes, no es solo la unidad 5. Yo no sé en qué se están fumando ustedes, muchachos. El segundo examen es la unidad 5, unidad 6, unidad 7, porque tenemos, o sea, probabilidades, valle, distribución de probabilidades, y hasta ahí llegamos, con distribución normal. Entonces entra regresión y correlación lineal, probabilidades dependientes e independientes, teorema de Bayes y los tipos de distribución. Que en los tipos de distribución está la binomial, Poisson y normal. Todo eso es para el segundo examen. No es difícil, no lo es. Yo no tengo problema. ¿Quieren dar el miércoles examen? Damos el miércoles. Pero después no me estén diciendo, no, pues, ¿cómo vamos a dar tan encima los exámenes? Lo más que se puede llevar allá, jóvenes, un ratito, lo más que se puede llevar allá es dar miércoles y dar sábado, por ejemplo. O sea, si hablamos de dar después del carnaval, estaríamos dando miércoles 2 de marzo, evidentemente, y sábado 5. ¿En qué horario? En el nuestro, pues no, como es sábado, ya podríamos darlo a las 8, creo que no hay drama de extendernos un poco más, ¿no? Perfecto, ingeniera, estaría. No sé, pero a ver, ¿qué dice el resto? Nadie, no escucho queja. No escuchamos queja, ingeniera. Pero si nunca preguntan, yo pregunto, hay dudas, nadie pregunta, pero después los exámenes están, ay, Dios mío, Dios, parece que tienen miedo de preguntar. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Hablen entre ustedes, definan, y mañana hablamos de eso si se da examen este viernes, que es como se tiene que dar, porque sábado seguro, o sea, los administrativos de la U, pues que es una maravilla ser administrativo de la U. Los sábados seguro que ya va a estar cerrada la universidad, y, o sea, ni para decir ya no viernes, el sábado, seguro que el sábado ya van a estar carnavaleando los administrativos. Entonces, este sábado muerto, no es posible. Entonces tendría que ser entre dar viernes o dar miércoles. Y el segundo examen ya sería entre dar viernes o dar sábado. Creo que el otro de dar viernes o sábado, creo que no hay tanta discusión. Sería discusión entre dar el viernes y dar el miércoles. Y como es en nuestro horario, no estamos cambiando sino de día, ahí sí puede ser la mayoría manda. Ahí sí. Así que pueden definir, no sé ustedes si tienen un grupo paralelo o en el nuestro, pueden usarlo también y decir, examen, ¿quién quiere dar examen viernes? Entonces, número 1, Juan de los Palotes. Examen día miércoles, número 1, Juan Pérez. Y ahí se van enumerando. ¿Quién va a ganar? La mayoría. Y ahí ya, la mayoría, quien quiera dar viernes o miércoles, y ahí. El que gane, jóvenes, ahí se queda. ¿Qué le parece? ¿Está bien, ingeniera? Está bien así, sí. Bueno, y tiene que ser hoy, o sea, mañana, hoy por la noche, qué sé yo, 10 de la noche me voy a fijar cuál es la mayoría, porque tampoco vamos a dejar abierto hasta tiene esto que definirse, porque yo entiendo que ustedes
Si es el viernes, entiendo que van a estudiar jueves en la noche, ¿no? Y si es el miércoles, entiendo que van a estudiar martes en la noche, pues sí, los conozco, digamos, ¿no? Entonces, para que estudien ahí con calma. No escriban aquí en la reunión, jóvenes, escriban en el grupo para que se vea la mayoría. Yo aquí no voy a contabilizar, así que no es necesario que escriban aquí en la reunión. Ingeniera, Y este sábado, dicen, ¿no? Sí, dígame, Benjamín. Las sesiones en físico se lo vamos a entregar cuando, disculpen. Al final, para el segundo examen. Para el segundo examen nomás arman todo, ¿ya? Este primer examen solo lleven sus, o sea, lo que es entrada, los 4 primeros prácticos. Ingeniera, perfecto, entonces. Entonces, dígame, Hernán. Perfecto, ingeniera. Ahorita entonces se coordina en el grupo y yo creo que hasta la noche, como usted dice, ya lo sabemos. Ok. Bueno, nos vemos Ingeniera, mañana. ¿y ¿Sí? este sábado no es opción? Pero si les acabo de decir, jóvenes, que seguramente el sábado ya va a estar cerrada la universidad. Seguro que ya va a estar cerrada la universidad. Si cuando es feriado el día, el domingo, qué sé yo, ya cierran sábado, ya cierran. O sea, es increíble los administrativos, por eso les decía maravilloso ser administrativo, ¿no? Gabriel, porque se toman días de vacación y cierran la U. Entonces este sábado, para estar peleando y que vamos y pongamos fecha este sábado y esté cerrada la U, mejor vamos a lo seguro el día miércoles. Está bien, ingeniera. El día miércoles yo creo que la mayoría va a votar. Bueno, vamos, no especulemos y dejemos ahí que en el grupo escriban ahí y bueno, la mayoría definirá entonces si es viernes o si es miércoles, ¿no? Igual nosotros mañana terminamos avance y nosotros vamos a seguir avanzando evidentemente desde el miércoles para terminar probabilidad. Bueno, jóvenes, sigan viendo los videos. Yo voy a seguir abriendo carpeta. Eso no se va a cambiar. Hay un video, una sesión, no recuerdo cuál era, jóvenes, que hay una en donde se explica cómo dar examen virtual. Evidentemente de esa no van a hacer nada. Esa sesión fue grabada cuando teníamos que tomar exámenes virtuales necesariamente, ahí, así que se explicaba cómo dar el examen en Moodle y demás. Así que no recuerdo qué número de sesión es, pero cuando usted ve si yo te cometo el error de colocarla para transcribirla, no la colocan, pues, ¿no? Así que lo toman en cuenta. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. ¿Ya? Hasta luego, ingeniera. Gracias. Chao, chao. Ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera.